Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estábamos con Jorge Schneiderman, con su columna Mano a mano y sin diván, para hablar de la locura, de la pasión, de lo tanático en la narrativa de Horacio Quiroga, ese narrador uruguayo salteño, considerado uno de los mayores cuentistas de todos los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Perteneciente a la generación del 900, las tragedias marcaron la vida de este escritor. Su padre murió en un accidente de casa, su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron. Además, Quiroga mató accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando. Fuera de sus cuentos ambientados en el espacio selvático de Misiones, también abordó los relatos de la temática parapsicológica y paranormal. Y la tríada de la temática de amor, locura y muerte han estado presentes en todos los relatos de Quiroga en mayor y menor medida. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido, qué gusto, como todos los martes, reencontrarnos. Bueno, Andrea, el gusto es mío, por supuesto. Reencontrarme contigo y con la audiencia es ese placer semanal y bueno, que nos permite dialogar, comunicarnos en torno a temas que nos convocan tanto. Y en esta oportunidad, como tú bien has presentado, bueno, abordaremos un poco lo que ha sido la vida, ¿no? La tumultuosa vida del gran Horacio Quiroga. Y que esa tumultuosa vida, ¿no, Jorge? Creo que tú como psicólogo de pronto puedes hacer una lectura importante, porque esa tríada, ¿no? Amor, locura y muerte, que estuvo presente en su obra, tiene que ver con los hechos que le fueron pasando. Y si te parece, lo vamos a ir analizando paso a paso. ¿Cómo no? Bueno, este gran escritor uruguayo que, bueno, nació en el Salto Oriental allá por 1878, un 31 de diciembre, y bueno, fue uno de los grandes exponentes de la narrativa hispanoamericana, como vos bien dijiste. Cabalgó entre lo que era el modernismo y, bueno, y la aparición de las nuevas vanguardias. Y, bueno, y desde sus tiempos de juventud, allá en su Salto natal, una sucesión de hechos trágicos, ¿no? Acontecimientos sumamente trágicos, podríamos decir que le hermanaron con la muerte y el dolor, marcando ostensiblemente lo que fue el talante talático de su profusa producción cuentística, ¿no? Yo creo que, mira, tan fluyente y caudalosa como las aguas del Paraná que tanto amó y navegó, bueno, fue justamente su prosa, ¿no? Esa prosa impregnada de toda ese mundo sombrío que comenzó a cernirse, ¿no? De toda esa atmósfera sombría, podríamos decir, que comenzó a cernirse sobre su vida cuando él era realmente muy pequeño y poca conciencia podía tener de lo que era la muerte, ¿no? Y bien podemos decir que la muerte golpeó a su puerta, Andrea, cuando él apenas tenía 2 meses, en ocasión de la muerte accidental de su padre, ¿no? Claro. Como vos bien puntualizaste, viniendo de cazar en su barca, bueno, al amarrar el bote, se desarrajó accidentalmente un tiro, y bueno, esto a pocos metros, siendo un bebé de 2 meses, estaba ahí, claro, aguardando en brazos de su madre a un padre que, bueno, al cual nunca pudo conocer más allá de por los relatos de su familia, ¿no? Claro. Y bueno, y en plena adolescencia aconteció algo también sumamente terrible, porque su madre había contraído enlace nuevamente cuando Quiroga tenía 12, 13 años, y bueno, y cuando él
estaba ahí rondando los 18 años, tuvo la desgracia de presenciar el momento en que su padrastro, que estaba padeciendo una enfermedad muy cruenta, decidió también, decidió quitarse la vida. Sí, una situación sumamente patética, dramática. El hombre había padecido una especie de accidente cerebral y había perdido ciertas funciones motrices, y bueno, se mató, y ahí podríamos decir que empezó a impregnarse la vida de Quiroga, de todo ese componente tanático. Y vos bien hacías alusión a algo muy importantísimo, que yo creo que fue un punto de inflexión que marcó la vida de Quiroga, y que fue el 5 de marzo de 1902, cuando la muerte de Federico Ferrando, ¿no? Producto de un accidente. ¿Qué pasó? Fue algo realmente muy cinematográfico. Resultó ser que, bueno, ellos formaban parte del consistorio del Gai Saber, ¿no? Que era una especie de cofradía de escritores, una especie como esos representantes de los escritores del 900 aquí en Uruguay, ¿no? Exactamente. Y bueno, ellos tenían una permanente actividad, publicaban en distintos medios de Montevideo. No nos olvidemos que Quiroga en su juventud se había formado, había terminado el secundario en Montevideo y había, digamos, intensificado su proceso, podríamos decir, formativo, y había establecido vínculos. Por lo tanto, desarrollaban un permanente trasiego con distintos colegas aquí en Montevideo, y entre otras cosas publicaban en los medios montevideanos. Resultó ser que Federico había publicado un artículo, y bueno, un crítico de la época, parece que expresó en términos bastante ofensivos su crítica respecto a un trabajo de Federico, y bueno, como era de estilo en aquella época, lo retó a duelo, y bueno, ante la situación le comentó a Horacio Quiroga, y que bueno, ayudándolo a limpiar el arma sin querer, también le cerrajó un tiro. Bueno, fue detenido, fue toda una situación muy caótica en ese momento, muy compleja. Fue detenido, y luego de 4 días de estar detenido Quiroga, bueno, fue absuelto porque se constató justamente que se trató de un trágico accidente, ¿no? Pero eso lo marcó mucho, y eso determinó, Andrea, que pocos meses después, junto a una hermana, se trasladara a Buenos Aires. Claro, pero además a todo esto que tú estás diciendo, Jorge, cabe agregar también que a él, capaz que por todo esto que estás contando, también le influyeron autores como Edgar Allan Poe, Kipling, Chekhov, que dejaron huellas en sus relatos, o Dostoyevsky, porque a él le encantaban los temas además sobrenaturales y terroríficos, y por eso esa especial también admiración por estos autores que lo marcaron, ¿no? Sin lugar a dudas. La obra de él, el pensamiento de él, cabalgaba entre lo esotérico y lo exotérico, claro. O sea, entre lo mundano y lo irreal, entre la fantasía y lo concreto. Él iba y venía, podemos decir que trasponía permanentemente los umbrales que separaban el mundo de lo real de lo imaginario. Él era un individuo que se sintió muy influenciado por Poe, por Kipling, como vos bien dijiste, Dostoyevsky, Chekhov, que son maestros de la narrativa rusa, ¿no? Que dejaron un legado importantísimo. Pero él estaba sumamente atraído por todos los misterios, por todo ese componente trascendente que tenía la literatura de Poe. De hecho, él lo consideró uno de sus maestros. Vemos aquí que uno de sus mentores, Andrea, y esto es muy importante, fue Leopoldo Lugones. Lugones también. Ahí está, aquel escritor argentino, que digamos marcó una época, era una suerte de poeta, un protoanarquista, un individuo que trasuntaba un montón de ideales que fueron diluyéndose en el tiempo. En otra oportunidad de repente podremos abundar sobre eso, pero que cuando llega Quiroga a Buenos Aires y comienza a dar clases para sustentarse en el Colegio Británico, él, sabedor de que Lugones
a quien admiraba mucho por su producción poética, iba a realizar un viaje a las misiones jesuíticas, ¿no? Allá donde, digamos, en plena selva, en San Ignacio. Como Quiroga se dedicaba a la fotografía, Quiroga era un tipo multifacético, ¿no? Ciclista, fotógrafo, escritor, docente. Bueno, entendió que podría ser una hermosa oportunidad para adentrarse en lo que era la geografía indómita de las misiones, cosa que le atraía mucho por todo ese componente místico que tenía. Entonces, bueno, va como fotógrafo junto a Lugones. Y aquí que cuando llega ahí siente como, o sea, lo sedujo ese ámbito indómito, inhóspito, pero a su vez cautivador, ¿no? O sea, sintió que ese era su lugar en el mundo. ¿Entendés? Motivo por el cual al regresar empieza a construir un proyecto de vida que indudablemente iba a incluir las misiones. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Mira, Jorge, antes de irnos a la pausa, tengo varios mensajes, los leo rapidito. Buenas tardes, Andrea y Jorge. Una historia de resiliencia la que acaban de compartir. Nos manda saludos Antonio. Después nos dice Héctor, buenas tardes. Esta es una pregunta, Jorge. Sí. ¿Cuánto marca la proximidad de la muerte a las personas? Que creo que es parte de lo que estás analizando. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a analizar. Gracias, Héctor. Después nos dicen, Federico Ferrando era tan brillante como Quiroga. De no haber muerto tan joven, hubiera sido un gran escritor. Nos manda saludos Agustín. Es cierto. De acuerdo. Es cierto, Dice, ellos eran la otra campana de la torre de los panoramas de Herrera y Reisí. Nos manda saludos Laura. Gracias, Laura. Sí. Jorge, hacemos una breve pausa y seguimos analizando esta obra de Quiroga que está tan relacionada con todo lo que le fue sucediendo. Y bueno, ya instalado en las misiones veremos cómo sigue su narrativa, su estilo, sus personajes, que tienen mucho de todo esto que estamos hablando. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos, Jorge. Y las narraciones de Quiroga quizás tengan que ver con esta vida dramática que tú estás analizando, siempre cercana a la estrechez económica. Tuvo también matrimonios conflictivos, experiencias con el hashish y constante cercanía también con el suicidio. Y creo que todo esto alimentó la tarea del cuentista, ¿no? Sin duda, Andrea, sin duda. Mira, en 1915 precisamente, continuando un poco con lo que veníamos diciendo, con la línea que íbamos trazando en cuanto a su relación con la muerte, con lo tanático, y cómo eso impregnó, y cómo las musas parnasianas evidentemente venían acompañadas de todo un componente tanático, ¿no? Y que influyó en su obra. Mira, en 1915 su esposa, Ana María Giles, ¿no?, con quien había contraído enlace en 1909, se autoeliminó a la edad de 26 años, producto de un cuadro depresivo y que estaba, digamos, agobiada. ¿Por qué? Porque la personalidad de Quiroga era sumamente dominante, era muy imperativo, como que no aceptaba otras razones que las propias, y quería imbuir justamente a su primera esposa, que era sumamente joven, quería imbuirlas de todo ese espíritu aventurero y de permanente situación de encuentro con la naturaleza y búsqueda, cosa que ella no acompañaba. Y bueno, ella estaba urgida de liberarse de toda esta especie como de círculo vicioso en que se sentía sumida. Y bueno, ante la negativa de Quiroga de trasladarse hacia un lugar urbanizado, bueno, agobiada, tras padecer un cuadro depresivo, bueno, ingiriendo una sustancia química
de esas que se suelen aplicar al revelado fotográfico, se quitó la vida a los 26 años. Y fíjate que el suicidio cómo marca a toda esta familia, cómo lo marca él, cómo evidentemente nos permite ir generando un hilo conductor, ¿no? Para poder entender también, porque el propio Quiroga, es bueno aclararlo, también puso fin a sus días el 19 de febrero de 1977 en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Andrea, ingiriendo también una sustancia, cianuro, luego de constatada la irreversibilidad del proceso oncológico prostático que comenzara a manifestarse un año antes, en el 36. Pero mirá qué terrible esto. Meses después, Egle, su primogénita, ¿no?, optaría por autoeliminarse a la misma edad tenía su madre al tomar idéntica decisión. Pero mirá cómo sigue la cosa, ¿no? Es hasta digno de un guión de Hitchcock esto. Porque después Leopoldo Lugones, que fue su mentor, a quien mencionamos hace un momento, quien lo introdujo en la búsqueda y lo llevó a las misiones, ¿no? Y bueno, también tomó el mismo atajo hacia la muerte al año siguiente, Andrea, y en la víspera del primer año del fallecimiento de Quiroga, Lugones se toma un vaso de whisky y ¿qué le pone? Cianuro, se mata. Y en el 38, Alfonsina Storni, que había tenido un romance con Quiroga, o sea, no, es impresionante. No, es increíble, pero fíjate una cosa, Andrea, Alfonsina Storni, la eximia poetisa de la cual se había enamorado, ¿no?, perdidamente enamorado, se perdió la vida sumergiéndose en las aguas del Atlántico en octubre del mismo año. Pero enos aquí que Darío, su segundo hijo, esto es terrible, el segundo hijo del primer matrimonio, por supuesto, también se suicidó en 1951. A ver, en cuanto a la familia, porque vamos a suponer los amores, los amigos, ya ahí no podemos sacar conclusiones, pero en cuanto a la familia, algo genético capaz que había. Bueno, evidentemente, vos te acordás, Andrea, cuando abordamos todo el tema de la depresión, ¿no? Sí. Que hay un componente hereditario muy importante, ¿no? Claro. Lo que pasa es que muchas veces la probabilidad de padecer esa enfermedad y que se manifieste de manera muy pronunciada en una familia viene del lado en la medida de que de ambos lados vengan componentes depresivos. Y evidentemente, tanto Quiroga como su primera esposa tenían un terreno bastante predisponente. Bastante fértil, digamos. Exactamente. De ahí que los hijos pudieran seguir ese camino, había grandes posibilidades. Pero, claro. El tema de los amigos creo que pasa, a ver, Jorge, por compatibilidad, a veces, esos temperamentos que se sienten atraídos y bueno, de pronto se sentían confortables, pero tenían algunas características en común en esa depresión con la cual se sentían muy bien también, ¿no? Yo creo que se autorregulaban, a diferencia de lo que ocurrió con el segundo matrimonio, ¿no? Con María Elena Bravo, que ella en determinado momento le recriminó justamente que esa desmedida entrega hacia lo que era la literatura y lo que era la selva y lo que era toda su finca, él estaba sumergido en ese mundo y como que poca atención le prestaba tanto a la segunda esposa, a María Elena, como a su pequeña hija María Elena también, que era, digamos, un poco la hija de la vejez y que era muy demandante, y él era un padre bastante, a diferencia de lo que ocurrió cuando enviudó con sus dos primeros hijos, a quienes llevó y trató de imbuir de un montón de elementos y de formarlos, como que la segunda esposa se dio cuenta que no iba por buen camino, entonces en 1934 optó por divorciarse y bueno, él estaba tan aferrado a la tierra, a lo que era ese lugar en el mundo que había construido, él optó por quedarse, de manera que resignó justamente el estar con su familia. Esto da una pauta de que la segunda esposa evidentemente tenía otra estructura de personalidad, era una persona que no se iba a resignar a correr la misma suerte que la primera esposa. Claro. Entonces, creo que esto marca
un poco, ¿no? El talante, la personalidad. Él era a su vez, Andrea, mira, era un tipo, cuando procedemos a hacer lo que se llama la psicohistoria, Sí, ¿no? Era un tipo severo para consigo mismo y los demás, claro. exigente, era austero, retraído, y era un individuo sumido en una incesante búsqueda interior. Pero no obstante ello, más allá de que era hosco, era sumamente antipático, y de acuerdo a muchos datos que he recabado en distintas publicaciones de la época, los lugareños no sentían mucha afinidad con él. No obstante lo cual, y esto se trasunta en su obra muchísimo, fue sin embargo un sujeto que reivindicó el inalienable derecho de los jornaleros a recibir una justa paga, y bueno, y eso lo refrendó en qué sé yo, en muchos de los cuentos en que relata la peripecia existencial de quienes precisamente dejaban jirones de vida en los obrajes de la zona, en las plantaciones, y en todos esos ámbitos donde mayoritariamente eran explotados. Era una persona muy, muy particular, que se mimetizó con la selva misionera al punto de no poder concebir la vida lejos de los tórridos humedales y de los cenagosos pantanos. Y sus personajes, Jorge, creo que también fueron víctimas de lo que a él le pasó, ¿no? Porque si ponemos a analizar, eran víctimas de hostilidad de la naturaleza, de ese desmesurado mundo bárbaro, irracional, en el que en los relatos aparecen las inundaciones, lluvias torrenciales, animales feroces, todo eso. Me parece que tiene que ver con todo esto que estás analizando de su vida también, ¿no? Claro, claro, y nos podemos plantear cuánto de él había en sus personajes y cuántos de sus personajes convivían en él, claro. Convivían en él, ¿no? Porque era un individuo que podríamos decir que a través de un mecanismo de defensa, que es la sublimación, o sea, a través de la narrativa, podía poner en palabras aquellos sentimientos, aquellos fantasmas internos que lo atribulaban, ¿no? Era un individuo que evidentemente estaba plagado de sentimientos de culpa, un individuo que se sentía muy perseguido por su propia historia. Esa muerte que signó su derrotero vital, su derrotero existencial, evidentemente incidía en todo ello, todas esas vivencias sumamente traumáticas que vivió, plagadas de frustración, ¿no? Una persona que esa vida tumultuosa se trasuntó palmariamente en su obra. ¿Cuántos de sus personajes podríamos decir de sus personajes no encontramos a Quiroga un poco? Sí. O ya en esos cuentos mismos de amor y locura que escribió también, que tienen parte de esto que estuvimos hablando hoy, ¿no, Jorge? Por supuesto, en cuentos como Insolación, en A la deriva. A la deriva describe todo impresionante. Es impresionante cuando va navegando por el Paraná. Yo creo que tiene que ver con todo ese proceso de vida, ¿no? Cómo fue de pronto deshumanizándose en el sentido de convertirse mimetizándose un poco con la selva y olvidándose de repente hasta de sus propios afectos y hasta olvidarse un poco de él mismo, ¿no? Porque no nos olvidemos que él va a Buenos Aires en 1937, nada más ni nada menos que para continuar con el tratamiento del problema que había sufrido en su próstata, y bueno, le dijeron en Posadas, allá en Misiones, le dijeron que la única forma de diagnosticar finalmente lo que le estaba pasando era trasladarse a Buenos Aires. De no haber sido por eso, él jamás se hubiese ido de la selva misionera. Claro que sí. Jorge, un placer, como todos los martes, se nos fueron los minutos, agradecerte y nos reencontramos el próximo martes. Muchísimas gracias. Pero por supuesto, será un gusto como siempre. Un saludo para todos. Muchas gracias. Chao. Agradecemos a Jorge Schneiderman por su columna Mano a Mano. Vivencias.